Shalom, shalom, ¿qué tal? Hemos recibido esta pregunta que la vamos a ir respondiendo. Y dice Javier, estimado Rabino Yehuda, Hashem lo bendiga igualmente. Korah buscaba la igualdad desde la rebeldía injustificada. No, no es correcto. Korah no buscaba la igualdad. Korah era un demagogo, al igual que Sánchez, al igual que Massa, al igual que Evo. Gente que habla en el nombre de supuestas democracias, supuestas igualdades, supuestos derechos humanos, son capaces de defender a Hamas, por ejemplo. Ahí dice suficiente que tanto derechos humanos están de acuerdo. Esa gente no busca la igualdad, ellos buscan la desigualdad, buscan el conflicto, lo generan, lo provocan, lo anhelan, viven del conflicto, sacan rédito del conflicto, pero se hacen los buenitos, los que les importan los derechos humanos, el bienestar de los pobres, quieren tanto a los pobres que los viven generando uno y otro, porque los pobres después dependen de ellos. Les quiebran las patas y después le dicen, acá tienen la silla de rueda y ni siquiera se la dan, les tiran unos palitos para que los usen como muletas. Esos son los demagogos, estos políticos corruptos que desde la antigüedad existen, como Korah. Así que decir que Korah buscaba la igualdad es incorrecto, es creer el cuento de Korah, es caer en la trampa del político corrupto. Korah buscaba totalmente la desigualdad, Korah buscaba el poder para él y le hacía creer a sus amigotes, que no solo eran Datán y Abiram, como dice ahí, eran bastante más. Ellos, Datán y Abiram, tenían sus propios plan, agenda en contra de Moshe y la estabilidad. Pero no, no buscaba la igualdad Korah. Así que ya empieza con una afirmación rotunda que no sé de dónde la saca, pero es absolutamente incorrecta. Korah decía hablar, pero ni siquiera en nombre de la igualdad. Decía, todos somos santos en el pueblo de Israel. Eso no es igualdad, que tampoco era lo que buscaba, porque él mismo era de la tribu de Leví y él estaba pretendiendo ser un Cohen. Así que no es correcto. Y desde la rebeldía injustificada, sí, no sé si es una rebeldía injustificada o no. Él tenía sus justificaciones, como todos los rebeldes las tienen. Después hay que ver si eso se justifica o no realmente. Pero bueno, Moshe buscaba la unión y la hermandad en el pueblo de Israel. No sé de dónde saca esto. Ahora, así, no recuerdo que sea una de las misiones que dijera Moshe que está buscando. Él no decía, sed unidos y hermanos. No me acuerdo. Quizás está, no tengo por qué acordarme todo de memoria. Lo que buscaba Moshe y lo repitió en el Deuteronomio, el libro de Devarim, su despedida durante 36 días, repetía una y otra vez. Ustedes sigan el camino mandado por Dios, sigan el camino de los preceptos. Obviamente que tienen que ser unidos y tienen que ser hermanos y ayudar al prójimo y no dejar al desamparado, al necesitado, todo eso sí, pero no era la misión principal, era sigan el camino de Dios. Confían en Dios y hagan lo que Dios les mandó a hacer. Eso es lo que buscaba Moshe. No sé si buscaba unión y hermandad, la verdad que no tengo idea. Si lo escuchó por ahí, que se lo muestren con citas y no me mande por favor un link de una página de algún rabino o cosas por el estilo. No voy a entrar a esa página. Citas son de lugares confiables de la antigüedad, asumidos como autoridades por más de una persona. Sigo con la carta. Pero si Cora, junto con Natania Abiram y un montón de gente más que le faltó decir, era un problemático, porque hay salmos del pueblo de Israel, todos los salmos son del pueblo de Israel, Teilim, pon entre paréntesis por si acaso no supiera lo que son los salmos, que empiezan por los hijos de Korah. Pensemos lo siguiente, ahora le voy a contar bien cómo es la historia, pero si su papá, Javier, fue un estafador, ¿usted tiene que ir preso? Si su papá fue premio Nobel, ¿quiere decir que usted es el tipo inteligente? Por ahí lo es. Y por ahí usted también es estafador igual que su padre, pero el crimen de su padre, que lo pague su padre, y los premios de su padre, sean para su padre, usted haga lo suyo. Entonces, si Korah, junto con la gente que lo siguió, eran personas problemáticas, ¿qué problema tienen los hijos? Así que ya acá la pregunta en sí misma es un problema, es, quizás, con todo respeto le digo, quizás la pregunta sería decir, ¿acaso los hijos de Korah eran tan pérfidos como el padre, que también eran problemáticos? Y si es así, ¿por qué están dentro del libro de los Salmos como autores de algunos de los Salmos? Me parece una pregunta más lógica que todo el resto. De hablar de la unidad, de la rebeldía, de la igualdad, etcétera. Sería mejor preguntar, ¿los hijos de Korah siguieron el camino de su padre o siguieron un camino diferente? Esa me parece una pregunta
mucho más estratégica, mucho más sencilla y clara de qué es lo que está buscando. Es saber por qué hay salmos que empiezan, que son los autores de los hijos de Coraj. ¿Se entendió? Es, si está buscando saber eso, ¿para qué hace todo el prolegómeno, la introducción previa? ¿Qué necesidad tiene? ¿Cómo eso de agregar salmos del pueblo de Israel? Es obvio que los salmos son del pueblo de Israel. Si otros lo copiaron y lo robaron, problema de los otros. Pero los salmos son del pueblo de Israel. Entonces, sabemos que Korah y un montón de gente cuestionaron la autoridad de Dios, en definitiva, al haber puesto a Moshe como la autoridad civil y a Aarón como la autoridad sacerdotal. Korah y la patota que los acompañaban, entre los cuales los más problemáticos eran Datán y Abiram, gente embromada, si lo sabía. Em, Sí, había gente que los seguía. Y algunos de ellos son precisamente los propios hijos de Korah. Los hijos de Korah estuvieron a punto de morir junto con su padre cuando se tragó la tierra a algunos de ellos. Pero a último momento, según nos cuenta el Midrash, y lo vemos en Sanedrín 110a, la primera página del 110 de Sanedrín, ellos a último momento, por más que fueron parte de la rebelión de su padre y del otro grupo de complotadores, se arrepintieron y dijeron, no, estamos haciendo mal. Vamos a parar acá. Por eso cuando se abrió la tierra, ellos no cayeron ahí adentro. Ellos tuvieron un cambio de pensamiento, cambiaron de actitud y clamaron a Dios y eso los permitió vivir. De hecho, de los descendientes de Korah, Salmo 42, entre otros, eh, es porque eran levitas. Y uno de los descendientes de Korah, no autor de Salmos, pero descendiente de Korah, era el famosísimo profeta Shmuel. Es uno de los descendientes de Korah. En parte, al haber sabido eso, premonición, profecía, llámele como quiera, de que iba a haber gente tan importante en su familia, Korah pensó que se trataba de él, que gracias a él era eso y por eso es uno de los motivos que lo motivó a no pedir igualdad, sino a pedir él tener privilegios. Entonces, los hijos de Korah, los mismos hijos de Korah, no los descendientes, se arrepintieron de haber estado en parte del complot, de haber generado junto con su padre y otra gente el conflicto, y se dedicaron al templo, las actividades que los levitas tenían que hacer, y fueron poetas, cantores, al servicio del templo, eso ya es muy posterior. Como le digo, uno de los descendientes de Korah, no autor de Salmos, es el profeta Samuel, que según la tradición está al mismo nivel que Moshe en profecía, un poquito menos, pero de autoridad está ahí y de profecía un poquito menos. Y entonces los hijos de Korah, los descendientes de Korah, no los propios hijos de Korah, los descendientes de Korah, expresaban devoción, conexión espiritual. Todo eso le ganó un lugar en el libro de los Salmos, que el autor principal es el rey David y gente que trabajó para él y gente de diferentes épocas. Así que los hijos de Korah, los verdaderos, los que salieron de Korah, no los descendientes posteriores, nos enseñan la lección de la teshuvá en el sentido del arrepentimiento. Teshuvá es algo más, pero en el sentido del arrepentimiento. La capacidad de darnos cuenta de que estamos haciendo cosas que nos pueden llevar a un destino incorrecto y tomar la decisión de hacer una sincera introspección, de regresar a los caminos del Eterno, de poder dejar de lado el pecado. Por ahí las consecuencias siguen estando, pero uno dejó el camino del pecado, del error, o de no ser la mejor versión de uno mismo, porque para la Teshuvá no siempre se precisa pecado, sino darse cuenta que uno puede ser mejor. Así que la historia de los hijos de Korah, los descendientes directos de Korah, es un testimonio que incluso aquellos que cometen errores graves y que llevan a otros a cometer errores, tienen capacidad de redención, de salvarse y ocupar un lugar de honor y santidad en la historia del pueblo de Israel o de la humanidad. Esta transformación y dedicación es lo que otorga un lugar tan importante y diferencial en los salmos. Los salmos atribuidos a los hijos de Cora son conocidos por su profundidad emocional y también su conciencia, su chispa espiritual, reflejando un alma que ha experimentado la distancia con Dios a través de las malas actitudes y ha encontrado un camino de regreso, un testimonio eterno de la oportunidad que tiene el ser humano de arrepentirse y también de la misericordia y del perdón de Dios, que no precisa fe, ni que nos apeguemos a seres mágicos nacidos de vaya a saber dónde, sino que tengamos conciencia de que podemos hacer mejor nuestra vida. Así que espero que esta respuesta haya sido útil, que lo inspire a usted a mejorar en sus preguntas, a estudiar, a reflexionar, pero mejor a dedicarse a su identidad espiritual no mágica, que es lo que Dios le ha dado como pan espiritual para este mundo y la eternidad. Em, y tenga cuidado en los sitios que visita, que por ahí le dan información incorrecta o que no la sabe cómo aprovechar correctamente.
y no tiene a quién preguntarle. Así que espero que todo esto les sea útil, inspire, le permita tener bendición en su vida. Si llegó hasta acá, agradezca, comparta, suscríbase, etc. Shalom y bendiciones.